responsabilidad del Estado en torno a las inundaciones y también la respuesta popular que hubo de parte de las organizaciones sociales, políticas y gremiales en torno a lo que es primero la organización de la solidaridad y luego además una organización de tipo más profunda y política que precisamente estaba de fondo este reclamo, ¿no? El esclarecimiento sobre lo sucedido ese 2 de abril. Para lo cual, no sé si quieren tomar asiento. Bueno, Laura Con va a comenzar la disertación en torno a, bueno, ella es delegada de arte, impulsora junto a cientos de vecinos de la primera movilización del 5 de abril, ya son los 3 días de la inundación, que obviamente reclamaba, entre otras cosas, también el esclarecimiento de lo sucedido, y que, bueno, culminó en un gran proceso el jueves 2 de mayo, una movilización de más de 10.000 vecinos en torno a lo sucedido, que reclamaban el plan de obras hídricas necesario con la derogación del Código de Ordenamiento Urbano, cosas que van a especificar muchísimos más que ellos, y además el esclarecimiento de lo sucedido. Además, bueno, pues Arias, como todos conocemos, bueno, fue uno de los que impulsa esta causa a través de Julián Axat, que lo que propone es precisamente investigar este tipo de cuestiones a raíz de una denuncia, si no estoy mal informado, obviamente de, bueno, que habían encontrado cuerpos que nunca fueron incorporados al listado oficial. Creo que sin más preámbulos vamos a conocer, anótense en la planillita que hicimos final. Y bueno, gracias por venir. ¿Arranco entonces? A ver, no sé si me puedo cerrar la puerta por el sonido. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo no voy a hablar de nada legal, no esperen eso de mí. Simplemente tratar de explicar lo que está sucediendo en La Plata. En primer lugar, en el punto en que estamos hoy, se ha abierto un debate en el conjunto de la ciudadanía platense que, bueno, no solamente se produce en las asambleas vecinales, que son el motor de la movilización después de un mes, sino que también se produce en todos los lugares de trabajo, y en los lugares de trabajo particularmente nosotros promovemos también, yo como delegada, la organización de los inundados, y bueno, justo soy empleada del Estado, con lo cual le reclamamos directamente al Estado que se hagan cargo y pedimos un resarcimiento económico, es decir, la indemnización. Pero es eso lo que yo quería explicar, que en realidad no fue un desastre natural. Eso es una propaganda mediática que trató de imponer de alguna manera el gobierno, en primer lugar el gobierno municipal, pero no he escuchado que tampoco el resto de los estamentos del gobierno, tanto provincial como nacional, hayan objetado esta posición de parte de la Intendencia de Pablo Durera, cuando todos los vecinos platenses sabemos muy bien que esto no obedece a una catástrofe natural. El mejor ejemplo es el día viernes, que está bien, el 2 de abril llovieron 400 mililímetros, pero el viernes pasado llovieron 60 milímetros. Tenemos 150 evacuados en Berisso, de las que, como consecuencia de que después de un mes no se hizo absolutamente nada, ningún tipo de medida. Ahora bien, hay una explicación concreta de la causa de la inundación en la región. Por eso es que el petitorio que levantan en los lugares de trabajo los trabajadores y en los barrios, las asambleas vecinales, está reclamando el subsidio, está reclamando la obra hidráulica y está reclamando la derogación del Código de Ordenamiento Urbano. El Código de Ordenamiento Urbano está en vigencia, en realidad es una nueva modificación que se hizo en el año 2010, pero antes que ello se hizo en el año 2000. Es decir, en el año 2000 se aplica el código que en ese momento se llamó Código de Ordenamiento Territorial y de Uso de la Tierra, bajo la intendencia de Julio Alac, en donde implicó un crecimiento de un 622% en la cantidad de viviendas que se construyeron en el casco céntrico de la ciudad. Y desde el año 2002 al 2009 hubo un crecimiento vertiginoso de la vivienda solamente en el casco histórico, sin contar la periferia,
de un 1.361%. Todos los arquitectos, el Colegio de Arquitectos, los ingenieros civiles y demás, denunciaron en su momento que era un código de ordenamiento urbano que tenía muchísimos déficits, empezando porque no tenía ningún tipo de diagnóstico para ver qué zona era inundable y qué obras eran necesarias para acompañar ese crecimiento urbanístico vertiginoso y obras estructurales. Es decir, para poner un ejemplo concreto, allí donde antes en el casco céntrico de La Plata había una vivienda antigua, ahora hay una torre de lujo. Pero no hay equiparado a esa cantidad, supongamos que ahora hay, en el mejor de los casos, 8 viviendas nuevas donde había una, no hay un desagüe pluvial ni cloacal, es decir, una red extendida de las obras estructurales que se necesitan en correlación con, bueno, 8 viviendas nuevas donde antes había una sola. Pero esto multipliquémoslo por 1.361%. Es realmente una barbaridad. La explicación del Código de Ordenamiento Urbano, de por qué se vota un código de estas características, obedece a un interés en donde directamente las grandes inmobiliarias terminan siendo favorecidas por una decisión política en donde si no hay un diagnóstico, directamente hay una connivencia del poder político en su momento de turno que está permitiendo esa enorme especulación inmobiliaria. El problema de la urbanización y el planeamiento y el problema de la industria, de la construcción por sobre todo, no es simplemente productiva, porque tiene una particularidad especial. El mercado inmobiliario es altamente especulativo y acá se está favoreciendo la especulación inmobiliaria. La ciudad de La Plata está copada, todos lo sabemos, no hace falta más que caminar por el casco céntrico, por inmobiliarias como Dacal, como Building y como Moragués, que no en todos los casos construyen viviendas para que sean automáticamente ubicada una familia, sino que en muchos de los casos es simplemente para subir el precio del metro cuadrado y así sacar una mayor ganancia. Lamentablemente no contamos con un censo de la ciudad en donde se sepa realmente cuántas viviendas hay deshabitadas en el casco. Pero el negocio inmobiliario no implica que se construyan viviendas para alojar a las familias y solucionar el problema de la vivienda, sino que tiene que ver con una especulación permanente que ha encarecido el metro cuadrado de manera brutal. Primero en el casco céntrico, expulsando a los sectores obreros, de trabajadores y demás, a la periferia de la ciudad. Tenemos 123 nuevos asentamientos o barrios nuevos en todo lo que es el distrito que es La Plata, Berisso y Ensenada, que no tienen absolutamente ninguna obra pública. No existen los desagües pluviales, no existe el agua potable, no existen las cloacas y todos los servicios que tienen los vecinos es realizado por los propios vecinos. No hay una política por parte de la municipalidad ni de la provincia, porque hay jurisdicción para ciertas obras que la tiene que hacer sí o sí la provincia y en muchos casos tiene que ser con la ayuda de fondos nacionales para poder llevar el servicio, el conjunto de los servicios públicos a todos esos conjuntos de barriadas nuevas que se encuentran en la periferia, no solamente de La Plata, sino también de lo que es Berisso y Ensenada. Podemos poner un montón de ejemplos. Está Parque Sicardi, en el mismo barrio de Los Hornos hay distintos asentamientos, en San Carlos y demás, como para graficar de qué estamos hablando. Bueno, hay distintos. Yo tomé el estudio de un arquitecto que analiza artículo por artículo el Código de Ordenamiento Urbano, el último Código de Ordenamiento Urbano votado por el actual Consejo Deliberante, en donde, bueno, tiene muchísimas falencias. Pero lo que nosotros tenemos que pensar es por qué se vota un ordenamiento, un planeamiento de la ciudad en beneficio de estos sectores, en donde termina favoreciendo solamente un grupo muy pequeño que se sigue enriqueciendo a costa, esta vez, de la vida de los ciudadanos, porque, bueno, de lo que va a hablar seguramente el juez
es justamente de que no estamos ante un número de 52 víctimas fatales, sino que es mucho más. Y todo lo que significa las 90.000 viviendas y casi la mitad de la población afectada por la inundación en menor o en mayor medida. Es decir, esta vez la inundación ha puesto a la luz un modelo de ciudad que beneficia un sector y que esta vez se ha llevado la vida de las personas. Sabemos que el Código de Ordenamiento Urbano de la Ciudad de La Plata no es un modelo de Pablo Durera. Yo puse recién como ejemplo que el primer Código de Ordenamiento Territorial data del año 2000, pero tampoco es simplemente de Julio Alac y de Pablo Durera. Es el mismo modelo de ciudad que existe en la Ciudad de Buenos Aires. Es el mismo modelo de ciudad, dicen, de casi todas las ciudades importantes de Latinoamérica. Miren, en el momento en que el Código de Ordenamiento Urbano se iba a aprobar esta nueva modificación, en abril del 2010, había entidades que lo denunciaron, sobre todo en defensa de, hay un organismo que se llama, ¿no?, en defensa de La Plata, preservando el patrimonio histórico, ¿no?, lo que es el patrimonio arquitectónico histórico de la ciudad. Acá no se ha preservado el patrimonio histórico en desmedro de lo que ha colapsado aquel 2 de abril. Lo llamativo de esto es que el Consejo Deliberante ha resuelto constituir una comisión para investigar cuáles son las causas que provocaron la catástrofe del 2 de abril. Entonces da que pensar lo siguiente: los mismos que levantaron la mano y son responsables de haber ordenado la ciudad en beneficio de los buildings, de los DACAL y de los Moragués, en contra de 650.000 platenses, es decir, en contra de la gran mayoría, son los que dicen que van a investigar las causas. Creemos, los platenses, que todos los platenses sabemos muy bien las causas y creemos muy sano que se abra el debate, porque llegamos al punto de que entonces son las asambleas vecinales las que tenemos que estar debatiendo, decirle al conjunto de los ciudadanos qué tipo de ordenamiento urbano queremos. Que no sea en servicio de estos grupos minoritarios, sino que sea de acuerdo al beneficio de la mayoría de la población. El otro inconveniente, yo expliqué el problema de los asentamientos y el problema de la falta de obra pública en este proceso de especulación inmobiliaria vertiginoso que encarece el metro cuadrado en la ciudad y expulsa a los trabajadores a la periferia. Pero hay otro inconveniente también. En la medida en que más se densifique, así lo explican los expertos y los arquitectos, en la medida en que más se densifica el casco céntrico de una ciudad, más se encarece el conjunto del problema y del mercado inmobiliario de conjunto. No se trata simplemente de la dificultad de poder acceder a una vivienda, sino que suben los alquileres de manera cualitativa a la medida que se van construyendo cada vez a mayor altura. Los arquitectos explican que donde allí había una vivienda y ahora hay 8 o hay 10, el precio de ese metro cuadrado encarece a toda la zona 8 veces más. Para graficar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de el beneficio de un negocio en desmedro de la mayoría. Creemos que es muy sano que el pueblo platense ha reaccionado de una manera impresionante a aquellos primeros días de la inundación, completamente conmovidos. No creo que haya habido un solo platense que no se haya movilizado de manera solidaria a juntar la solidaridad, los elementos que se necesitaban para ir a ayudar a los sectores más damnificados y demás. Y luego la sabiduría de poder autoconvocarse en las asambleas populares, vecinales, y discutir este programa que se llevó punto por punto, muy clarificador, pidiendo justicia, el esclarecimiento de las víctimas fatales, y con los puntos de la obra pública, y en definitiva, cómo entonces empezamos a discutir un nuevo ordenamiento en la ciudad. Ahora, el problema es político. Ni el Estado Nacional, ni el Estado Provincial, ni los representantes municipales del Estado han resuelto todavía siquiera el problema de las exenciones
impositivas a los ciudadanos platenses. Primero porque hay una parte de los impuestos que no se van a pagar, pero hay otra parte de los impuestos que te siguen llegando a tu casa, por más que el agua te haya llegado 1,80 metros. Es decir, que el reclamo del subsidio es concreto, incluso hasta es legal, porque si estamos haciendo responsable de esta situación a un ordenamiento urbano que se votó en un Consejo Deliberante y que fue homologado por la provincia, porque este es otro dato importante, ningún planeamiento urbano de ningún municipio de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires puede ponerse en marcha si no tiene la firma final del Ejecutivo Provincial. Por eso, cuando hablamos de responsabilidades políticas, estamos hablando en primer lugar de la Intendencia, en segundo lugar de la provincia, porque también hemos tenido en estos días a la ministra de Gobierno denunciar que era un código de ordenamiento urbano que no se podía aceptar, pero sin embargo tiene la firma del gobernador Scioli. La obra pública en la provincia de Buenos Aires está paralizada por completo, y eso es algo de lo que puedo decirlo con seguridad como empleada estatal, porque el presupuesto votado para el año 2013 redujo las partidas presupuestarias, primero en desarrollo social, segundo en salud, y directamente se planteó hace unos meses, por orden del gobernador, paralizar la obra pública en la provincia porque tiene un déficit fiscal que, según los cálculos económicos que hace la provincia, no les alcanza para hacer la obra pública. Pero el problema es el siguiente: si se para la obra pública, si se ordena la ciudad favoreciendo a un grupo de especuladores inmobiliarios, vamos a tener más inundaciones. Es decir, las consecuencias van a ser las mismas, y lo vimos el viernes. Pasó un mes y no se tomó ninguna medida estructural al problema, más allá de el zanjeo y la limpieza de los arroyos que había que hacer. Pero nosotros, no sé, yo estuve recorriendo el viernes ayudando a los vecinos de Berisso, y es tanta la precariedad en la que viven las barriadas que hasta incluso con esa cantidad de agua, no se podía transitar ya en aquellos lugares altos incluso, porque las calles son absolutamente todas de tierra. Es decir, acá necesitamos pavimentación de calles, extendido de los servicios públicos al conjunto de las barriadas, viviendas populares. Es un problema que no termina siquiera con, ¿cómo decirlo? Hasta ni siquiera se soluciona con que las demandas sean simplemente la de subsidiar a los damnificados. Estamos hablando de la obra pública en general, que incluye la necesidad de que los trabajadores puedan acceder a la vivienda, porque también se trata de la defensa de la vida, sencillamente el derecho natural de todo ser humano a poder tener su propio techo con los servicios como corresponde. Creemos que, estas son las causas por una decisión política, defienden otros intereses que evidentemente no son el de las grandes mayorías, que es el de la población. Hacemos responsable en este sentido al gobierno municipal, al anterior gobierno municipal, a este gobierno municipal, al gobierno provincial, y por supuesto que tienen que intervenir también el gobierno nacional, porque se sabe que se necesitan fondos para todo este tipo de obras estructurales que necesita la ciudad y todo el distrito, incluyendo Berisso y Ensenada. El otro tema es esto que yo planteé recién. A ver, el gobierno de Scioli dice que tiene déficit fiscal. Acaba de recibir, creo que fue el mismo día o el día anterior, no recuerdo bien, de la movilización del 2 de mayo, un permiso de parte del gobierno nacional por 1.700 millones. La verdad, pensábamos que ese permiso de autorización de nuevo endeudamiento era por lo menos endeudar a la provincia para poner en marcha las obras públicas que se necesitan para evitar una nueva catástrofe. Sin embargo, no es así. Los 1.700 millones que Scioli le pidió a Cristina son para pagar viejas deudas, es decir, para seguir endeudando aún más a la provincia. Las respuestas a las familias damnificadas fue un crédito del Banco Provincia, salvo en algunos casos en donde la Corte creó a los empleados judiciales le da un subsidio de 3.000 pesos. En algunos casos los estatales organizados en asamblea hemos protestado y, por ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos le ha otorgado 1.000 pesos a los trabajadores damnificados de la Secretaría de Derechos Humanos. Empleados de la Gobernación recibieron
siempre un monto muy pequeño, porque estamos hablando de pérdidas, que la familia que menos perdió 25.000 pesos, ¿no? Pero 700 pesos para algunos empleados y demás. Algunos sindicatos colaboraron también con los damnificados y demás. El punto es que no es verdad que no hay dinero. Solamente la provincia no recauda 4.500 millones de pesos por exenciones impositivas a las grandes empresas. 4.500 millones de pesos, yo realmente no sé si esa suma alcanzaría para semejante obra majestual que se necesita en la ciudad, ¿no? Pero sí alcanzaría, por lo menos para resarcir y para hacer las obras hidráulicas de los arroyos más importantes que inundan la ciudad. Así que podríamos empezar por ahí. Y no estamos diciendo algo muy loco, porque creo que mañana o pasado hay sesión en el Consejo Deliberante y se está tratando una norma impulsada por el durerismo, que es que 57 grandes empresas solamente de La Plata le aumenten la tasa SUM un 2% para subsidiar a las familias que figuran en el listado oficial con víctimas fatales en su familia. Es decir, que tranquilamente se podría hacer. Es decir, hay dinero de donde realizar las obras, la indemnización para los damnificados, lo que falta es una decisión política. En ese sentido creemos que la inundación del 2 de abril puso a la luz una situación que tarde o temprano iba a ser crisis, porque este crecimiento desmedido de una urbanización no planificada en beneficio de simplemente 3 constructoras y 3 inmobiliarias iba a colapsar, y que en todo caso es como, lamentablemente, de esta manera, ver una realidad que tenemos que afrontar. Hay que pensar en un nuevo ordenamiento urbano que no sea en beneficio de la especulación inmobiliaria, sino que sea en beneficio de la gran mayoría de la población, de los trabajadores en su conjunto. ¿Dónde está el presentador? ¿Continúo o continúo? Bueno, continúa. Laura. Bueno, la verdad que me satisface estar aquí, les agradezco la invitación. A veces los jueces vivimos en ámbitos muy cerrados y no tenemos demasiadas posibilidades de no estar hablando con tanta gente. Y gratificado también por la excelente exposición, la excelente descripción que han dado aquí de algunas de las causadas. A mí me gustaría agregar algunas otras cosas, si me lo permiten. Así también me salgo del discurso, estoy siempre hablando de lo mismo. La tierra efectivamente se ha convertido en un factor no solamente productivo, sino especulativo. Hay quienes en vez de tener dólares tienen inmuebles, ahorran en inmuebles, porque el parámetro, la construcción es el dólar. Entonces se ahorran inmuebles. Siempre, es más, los valores de la tierra han crecido exponencialmente en dólares, mientras los salarios se depreciaron en pesos. Entonces ya hay una brecha enorme del acceso a la vivienda y la especulación no solamente está en el sector inmobiliario, también en el sector productivo. Todos los alrededores de La Plata están poblados de invernaderos y de muchas construcciones que producen impermeabilización. Las calles se siguen asfaltando, se escurren superficialmente las aguas por la falta de obras hidráulicas. Pero tenemos un modelo de planificación privado. Es decir, aquí que el que planifica es el mercado y no el Estado. Dicen, vamos a hacer un barrio privado acá, vamos a hacer esto allá, de acuerdo a la rentabilidad que le pueda dar. Y esto es un gran error. El Estado no puede dejar en manos del mercado una cuestión tan sensible, que atañe no solamente a los riesgos que conlleva y que han quedado expuestos aquí en la vida, en la salud de las personas y en los bienes, sino también el acceso a la vivienda, como acá se ha explicado. ¿Qué debería hacerse? Como en otros países, uno sabe hasta dónde
tiene que haber un tope de desarrollo poblacional en la ciudad. La ciudad no puede albergar millones, 1 millón ahora, 2 millones mañana, 3 millones. Llega un punto donde la ciudad se satura. Entonces, y no tiene que haber una sobreexplotación del suelo. ¿Qué hay que prever? Hay que prever para dónde se va a expandir la ciudad. El Estado debe adquirir las tierras en las cuales se van a producir los nuevos desarrollos urbanísticos. Debe dotarlo de servicios adecuados. Y una vez que eso haya sucedido, entregárselo sí a los agentes inmobiliarios para que lo comercialicen, pero ya con el valor incorporado de las obras se genera una plusvalía a favor del Estado, la cual puede recuperar el dinero invertido en las obras. ¿Se comprende lo que digo? No vale lo mismo, pues el Estado puede comprar a 10, 5 hectáreas de tierra, pero si le pone infraestructura, esos 10 ese valor de 10 se convierte en 40 o 50, y con lo que vende como mayorista financia las obras que hizo para ese lugar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí en La Plata? Hoy los desarrollos son privados y no ponen ni un peso para infraestructura. Entonces, todos estamos subsidiando con nuestros recursos a las inmobiliarias. Esto es lo que tiene que suceder. Tenemos que exigir una planificación por parte del Estado y además que el Estado retome la planificación incluso hasta la comercialización de esas tierras, como mayorista, digo, ¿no? Después sí que se la den los inmobiliarios, pero por lo menos poder recuperar y proyectar hacia dónde tienen que extenderse las ciudades. Porque si no, si planifica el mercado, va a haber una sobreexplotación también en lugares bajos, inundables, en las cuencas de los arroyos, como vino pasando ahora. Simplemente se va a expulsar a las personas por falta